Hola y bienvenidos a una nueva lección. En esta oportunidad abordaremos lo correspondiente a los deberes o a las obligaciones de los empleadores y de los trabajadores o empleados en materia o en relación a la seguridad y a la salud en el trabajo. Entonces, en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá asumir las obligaciones que establece la normatividad nacional e internacional sobre los riesgos de índole laboral, los cuales se concretan en los siguientes deberes. En primera instancia, tenemos el deber de evaluar los riesgos. La evaluación de los riesgos es un factor primordial para la planificación de la acción preventiva, de conformidad con el sistema de gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo que ya hemos referenciado. Aunado a ello, el empleador deberá organizar en debida forma el talento humano, los medios técnicos, administrativos y financieros necesarios para la gestión preventiva. Entonces tendrá que organizar en debida forma. Cuando hablamos de talento humano, pues nos referimos a sus empleados y todos los medios con los que cuente a nivel financiero y administrativo para poder llevar a cabo la prevención de los riesgos y de los daños. Aunado a ello, deberá informar y formar a sus empleados de forma teórica y práctica en materia preventiva. Sabemos que la formación siempre o en todos los casos debe ser primero teórica para conocer el porqué de las cosas o el cómo, y posteriormente ya vendrá una formación ya un poco más práctica para conocer el por qué. ¿Listo? Y el para qué. Seguidamente, deberá analizar y adoptar las medidas necesarias que resulten de la emergencia en materia de los primeros auxilios, de la lucha contra incendios y evaluación y evacuación de los trabajadores. Para el efecto, deberá designar al personal encargado. Entonces, deberá designar a ciertas personas, a ciertos trabajadores para el cumplimiento de los roles en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, ¿no? Estableciendo las respectivas señalizaciones. Aunado a ello, deberá vigilar de forma periódica y permanente el estado de salud de sus trabajadores en función de los riesgos a los cuales están expuestos. Por ejemplo, si son trabajadores de un laboratorio y están expuestos a riesgos por agentes químicos, entonces va a él a qué? A evaluar, enviándolos al médico, haciéndoles tomar los respectivos exámenes médicos en aras de velar y de verificar por el buen estado de su salud. Seguimos con la siguiente o el siguiente deber del empleador en materia de seguridad y de salud en el trabajo. Y este deber es el relativo a garantizar de forma o de manera específica la protección de los trabajadores que por sus características personales, es decir, discapacidad física, psíquica, sensorial, sean especialmente sensibles a determinados riesgos. Entonces, sí, nosotros sabemos que en Colombia estamos regidos mm, por normas que protegen especialmente a ciertos sectores de la población, atendiendo precisamente a características peculiares o particulares, como es el caso de la discapacidad física. Entonces, a estas personas tenemos que prestarles una atención especial precisamente por las circunstancias y características personales que los rodean. Aunado a ello, es importante que el empleador proporcione a sus trabajadores el equipo y la indumentaria de protección individual adecuada y consecuentemente velar por su uso correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador?
proporcionar la dotación y los elementos de protección que resulten necesarios. ¿Listo? Y luego de proporcionar, tiene que velar porque lo usen. Tiene que verificar esa situación, porque muchas veces se les entrega sus botas, su uniforme, su casco, pero está ahí guardado en el escritorio y esa no es su función. Continuamos. Otro de los deberes de los empleadores es garantizar la protección de las mujeres en estado de embarazo, en caso de que las condiciones de determinado cargo puedan influir negativamente en la salud de la madre o del hijo. Ella, por su parte, deberá ocupar un puesto diferente, conservando siempre el derecho a recibir las remuneraciones y retribuciones de su cargo original. Entonces aquí tenemos un caso también de especial cuidado, protección de la madre embarazada, de la madre de la mujer y pues obviamente también de la criatura que viene en camino. Y el otro deber es el que refiere a garantizar que los trabajadores con relaciones temporales o con vínculos contractuales temporales o de duración determinada puedan ser acreedores y disfrutar del mismo nivel en materia de seguridad y de salud en el trabajo que el resto de los trabajadores que prestan sus servicios para la empresa. Es decir, el empleador no puede decir, usted como tiene contrato indefinido, a usted sí le doy todo. Le doy los elementos de protección personal y estoy vigilando y percatándome de su salud. Pero usted, que está contratado por una orden de prestación de servicios, no puede hacer esa distinción. Tenemos que aplicar la igualdad. Todos los trabajadores, independientemente del vínculo contractual con la empresa, tendrán la misma protección en materia de seguridad y de salud en el trabajo. Ahora bien, siguiendo las instrucciones de los empleadores, los trabajadores tienen también unos deberes, que son los siguientes. Deberán usar de forma adecuada las máquinas, los aparatos, las herramientas, las sustancias peligrosas, los equipos de transporte y cualquier otro medio con el que se desarrolle la actividad. Esto quiere decir que ellos tendrán que ser muy, muy juiciosos al usar, ¿no? Todas las máquinas y aparatos. Aunado a ello, se deberá informar de inmediato a su superior jerárquico y a los trabajadores designados que corresponda acerca del acaecimiento de cualquier situación que entrañe riesgo o peligro. Entonces, si ellos están al tanto, si conocen los trabajadores de una situación que pueda generar riesgo o peligro, deberá comunicarla al personal encargado o a su superior jerárquico. Asimismo, deberán cooperar con el empresario para que este último pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras sin que entrañen o supongan riesgos. Entonces, ahí está el deber de cooperación. También deberán cooperar con el cumplimiento de las obligaciones taxativamente establecidas por las autoridades competentes. Entonces, en este caso, en este punto, los trabajadores están llamados a cooperar con el cumplimiento de la normatividad legal a nivel nacional e internacional expedida sobre el efecto. Para ultimar, es importante advertir que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de los trabajadores implica incurrir en las mismas responsabilidades del empleador, hacia las cuales ya se hizo alusión en unas lecciones precedentes. Estas son la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, además de una posible responsabilidad del nivel administrativo. Para concluir, tenemos que en el marco de la seguridad y de la salud en el trabajo, los trabajadores, los empleados, tendrán derecho a abandonar el cargo o puesto de trabajo en caso de riesgo grave e inminente para su vida o su salud, por ejemplo, como es el caso de un terremoto. Y también tendrán derecho a acudir ante las autoridades que corresponda para exigir el cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad y salud en el trabajo. Bueno, con esto concluimos nuestra lección de hoy referente a los deberes tanto de empleados como de empleadores en el marco de la seguridad y de la salud en el trabajo. Y también miramos dos importantes derechos. Nos vemos en la siguiente lección.